radicación. ¿Y la radicación qué habíamos dicho que era? Nosotros habíamos dicho que la radicación era una operación inversa. ¿De quién? ¿De la potencia? Bien, de la potencia. Y era una operación que en particular a mí me permitía encontrar la base. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me daban, por ejemplo, raíz quinta de 32, yo lo que tenía que hacer era preguntarme, ¿qué número tengo que elevar yo a la quinta para que me dé 32? Y tenía que empezar a jugar con multiplicaciones del mismo número hasta llegar a 32. ¿Sí? En este caso era fácil, ¿por qué? Porque si yo al 2 lo multiplico 5 veces, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. O sea que al 2, si yo lo multiplico 5 veces seguidas, me da por resultado 32. Y por lo tanto el resultado de esta raíz era 2. O si a mí me daban la raíz, por ejemplo, de 16, yo hasta ahora, por lo que había estudiado en la primaria, me preguntaba, ¿a qué número tengo que elevar al cuadrado para que me dé 16? Y mi respuesta era 4, porque 4 por 4, 16. ¿Estamos bien? Entonces de ahí mi respuesta era 4. Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ese es el concepto básico de radicación, sí. ¿Qué me iban a preguntar? No, yo lo estaba haciendo mal, después vi el video y ahí me acordé. Bien. Entonces, ese es el concepto básico de radicación que se definía en forma simbólica, o sea, en letras y símbolos matemáticos, como que la raíz n de a era igual a b, si se cumplía que este resultado b elevado al índice de la raíz daba por resultado a. Esa era nuestra definición de radicación. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, nosotros en la primaria vemos todo lo que hace a las operaciones en el conjunto de los números naturales. ¿Alguien me puede decir quiénes son los números naturales? ¿O cuál es la característica primordial de los números que naturales? usamos para el número decimal, o sea, del 0 hasta b. No. A ver, ¿quién sabe qué son los números naturales? ¿Nadie? Los números naturales, históricamente, son los primeros números que nacen en lo que hace a la historia de la humanidad. Los números naturales, tradicionalmente, se denominan números para contar. O sea, son aquellos números que a mí me permiten contar cantidades de cosas, que es lo primero que necesitó el ser humano hacer. Contar la cantidad de vacas que tenía, contar la cantidad de ovejas, hacer un trueque y decir te cambio una vaca por 2 fardos de trigo, ¿sí? Lo primero que necesitó el hombre fue contar, ¿sí? Entonces, los números naturales surgen con esa necesidad. Y por lo tanto, los números naturales son siempre positivos y no fraccionarios. Porque si yo voy a contar cantidad de vacas, no puedo tener 5 vacas y media. O tengo 5 o tengo 6. ¿Está bien? Ahora, entonces, todas estas definiciones que van bien hasta ahí. Sí, profe. Entonces, Sí, profe.
durante toda la primaria, ustedes aprenden casi todas las propiedades y las operaciones con los números naturales y un poquitito con las fracciones. ¿Por qué? Porque sí es verdad que en la primaria les enseñan a partir, a decir, bueno, si tengo una torta y tengo 10 personas en mi casa, cada una se va a comer un décimo, o sea, parto la torta en 10 pedacitos y cada uno se come uno de 10, ¿sí? Pero, ¿por qué estudian también las fracciones en la primaria? Porque la fracción es el segundo número que nace a lo largo de la historia del hombre. Porque así como el hombre necesita contar, en algún momento el hombre necesitó dividir terrenos, dividir un pedazo de pan para comer, dividir la cantidad de la cantidad de productos que tenía entre los hermanos o los dueños de un lugar, ¿sí? Entonces la fracción es el segundo conjunto de números que sale. El tercer conjunto de números que nace es el conjunto que nosotros estamos estudiando ahora. ¿Alguien sabe cómo se llama? Estoy viendo el chat. ¿Cómo? ¿Alguien sabe cómo se llama? Perdón, profe, ¿qué cosa era? ¿Alguien sabe, o se acuerda más bien, porque sí saben, cómo se llama el conjunto numérico que nosotros estamos estudiando ahora? Números enteros. Bien, estamos estudiando los números enteros. Y los números enteros son muy parecidos a los naturales, pero no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque Enteros los y los enteros tienen negativos y positivos. Bien, en los enteros hay positivos, hay negativos y está el cero. ¿Está bien? Entonces, hay ciertas cosas que nosotros aprendemos que tienen una cierta variación, como por ejemplo la regla de los signos, como por ejemplo la forma de sumar, porque nosotros habíamos visto que si tenían igual signo los sumábamos, si tenían diferentes signos los restábamos, ¿se acuerdan? Entonces, ese signo positivo, negativo y cero me va a modificar aspectos también de la radicación. Y ahí viene lo que estaba preguntando Seba, esto de que se hace lío con los signos, ¿sí? Primero vamos a recordar un poquito. ¿Cómo se llamaba este número que estaba ahí adentro? Radicando. Bien, Seba, radicando. ¿Cómo se llamaba este numerito que estaba ahí, la N? Índice. Bien, índice. ¿Cómo se llamaba el resultado? Raíz. Bien, raíz. Y el simbolito de la raíz se llamaba radical. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos nosotros con la raíz? Podemos tener, por un lado, acá impar, como índice, y lo de adentro negativo. Podemos tener como índice un número impar, y lo de adentro positivo. Podemos tener como índice un número par, y lo de adentro positivo, y podemos tener un índice par, y lo de adentro negativo. ¿Estamos de acuerdo que son todas las posibilidades que tenemos? Sí. Bien. Entonces, cuando nosotros analizamos esas propiedades, empiezan a salir diferentes resultados, ¿sí? A ver, con el índice impar es bastante fácil. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la regla de la multiplicación.
Para que el resultado sea impar, ¿qué tipo de número tengo que multiplicar un número impar de veces? ¿Cómo? Si yo quiero que el ¿Tres? resultado, si yo quiero que el resultado sea impar, el número que yo multiplico, ¿tiene que ser positivo o negativo? Negativo. Bien, tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque hay una reglita de potencia que a mí me dice que si la base es negativa y el exponente impar, el resultado es negativo. Si la base es negativa y el exponente impar, el resultado es negativo. O sea que tengo negativo acá y negativo acá. Por lo tanto, el resultado acá va a ser negativo. ¿Está bien? De la misma manera, hay una regla que trabaja el impar y el positivo. Y la regla me dice que si la base es par y el índice es, perdón, si la base es positiva y el índice es impar, el resultado ¿cómo es? Positivo. Positivo. Entonces, con el índice impar no hay mayor problema. Cuando lo de adentro es negativo, el resultado es negativo, y cuando lo de adentro es positivo, el resultado es positivo. Ahora, el drama o la complicación viene cuando el índice es par. ¿Por qué? A ver, ¿alguien sabe por qué? Porque... no sé. A ver, pensemos. Tampoco Esto sé. venía de la potencia que me decía que si la base era negativa y esto era impar, el resultado era negativo. Esto venía de que si lo de abajo era positivo y esto era impar, el resultado era positivo. Pero ¿qué pasa cuando el exponente es par? Si la base es negativa, ¿qué pasa? Base negativa, exponente par, resultado. Negativo. Negativo. Base negativa, exponente par, resultado. Positivo. 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 Y si la base es positiva y el exponente es par, ¿el resultado cómo es? Positivo. Positivo. Eso significa que al resultado positivo yo llego tanto elevando números negativos como positivos a un índice par. O sea que acá yo puedo obtener los dos resultados, ¿sí? Lo veamos con un ejemplo. Por ejemplo, si yo les doy la raíz de 9, ¿ustedes qué dirían? ¿A qué número puedo elevar yo al cuadrado para que me dé 9? ¿Para qué 9? 3. Al 3. 3. O sea que, en principio, mi solución sería 3. La pregunta sería, ¿el 3 es el único número que elevado al cuadrado me da 9? No. Permítame, No. menos 3. ¿Quién más al cuadrado da 9? El menos 3. El menos 3, bien, Seba. O sea que la raíz cuadrada pasa a tener dos resultados, tanto el positivo como el negativo. Entonces, siempre que yo tengo una raíz de índice par y lo de adentro es positivo, yo voy a tener como resultado un número positivo y un número negativo, que van a ser numéricamente iguales, o sea, van a ser números opuestos. ¿Estamos bien? Seba, ¿se va aclarando un poquito? Sí. Sí, sí, ya entendí. Y entonces, fíjense que negativo, impar, negativo. Positivo, impar, positivo. Pero este me absorbe dos. Tanto el negativo como el positivo con índice par da positivo. La pregunta sería,
¿Hay alguna potencia que dé resultado negativo cuando el índice es par? Negativo no. No. Bien. ¿Por qué? Porque si el índice es par, en ambos casos me da positivo. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que esto no tiene solución entera. O sea, para nosotros, cada vez que nosotros tengamos un índice par y un radicando negativo, vamos a decir que no tiene solución entera. ¿Sí? ¿Por qué le ponemos el entero? Porque tiene solución, sí, pero en otro conjunto numérico que todavía nosotros no estudiamos. Entonces, para nosotros no va a tener solución. ¿Estamos bien? Sí.